Continuamos con la parte final del módulo sobre funciones del notario y vamos a estar viendo los temas sobre la fe pública notarial, sobre la autonomía y sobre la diferencia entre el notario latino y el notario anglosajón. Si vemos nuestra presentación, vamos a comenzar con el tema de la fe pública notarial y es interesante que veamos que ya en realidad nosotros hemos discutido de forma ya bastante a través de este módulo sobre qué significa la fe pública notarial y cuáles son sus consecuencias en no cumplir con ella. Básicamente, en este punto lo que vamos a ver es a recalcar lo que habíamos dicho anteriormente y a ver dos casos particulares para que usted pueda seguir expandiendo lo que es la noción de la fe pública notarial. Vea, que no lo habíamos visto previamente, que también el reglamento notarial toca lo referente a la fe pública notarial y ahí es que nos explica más en detalle que la fe pública notarial también va a los hechos como al derecho, de que el notario está dando fe de ambas cosas en los instrumentos públicos. Pero para verlo en situaciones concretas, vean estos dos casos que tenemos ¿verdad? Asignados, principalmente, o comenzando con el caso de Martínez Almodóvar. Este caso tiene que ver con la capacidad mental de un otorgante. Aquí tenemos a un otorgante que hizo una transacción con un inmueble y se alegó que esa persona tenía incapacidad mental y por consiguiente le incluyen o le radican una querella al notario por haber autorizado un instrumento público en donde el otorgante alegadamente está incapacitado por tener demencia senil producto del Alzheimer. Y entonces pues, se procede a hacer un análisis, ¿verdad? Hubo otras instancias como una violación a la regla 5, que eso es representar, usted es el notario y abogado a la misma vez, eso lo vamos a ver posteriormente, pero lo que nos importa a nosotros en este caso es lo relacionado a la fe pública notarial y cómo la podemos aplicar a esta situación de hecho. O sea, la situación de hecho en particular es que el notario se estaba alegando que había violentado la fe pública notarial porque dio fe en la escritura de que el otorgante tenía capacidad mental o capacidad en general. Vamos a ver que tiene la capacidad, puede ser tanto mental como legal, pero que tenía capacidad para llevar a cabo ese negocio jurídico y aquí se alegaba que ese otorgante carecía de capacidad mental. Viene el tribunal, nos hace un análisis, ¿verdad?, de lo que es la fe pública notarial, cómo surge del artículo 2, cómo la fe pública notarial es la espina dorsal de nuestro sistema notarial y se toca lo importante de que si usted incluye una información que es falsa, ¿verdad?, que va en contra de los hechos correctos, pues usted entonces está incumpliendo con la fe pública notarial, que a su vez es una violación al canon 35. Perdón que me pasé aquí en una página. Aquí lo importante o la conclusión en este caso particular fue que eventualmente se pudo probar que el notario hizo las averiguaciones correspondientes. Estoy buscando dónde está aquí la conclusión en particular, en donde se pudo, sí, aquí lo tenemos, en donde se pudo probar que esta persona pues no tenía esa incapacidad que se alegaba. No está aquí el detalle, pero lo puede ver en el caso, en donde, y este caso se ve en otras instancias ¿verdad? Cuando estemos viendo lo relacionado con la capacidad de las personas, pero relacionado a la fe pública notarial, parte de la evidencia cuando se hizo, ¿verdad?, se levantó la misma para el caso ético del notario, se pudo comprobar que el notario había hecho las averiguaciones correspondientes, que había entrevistado a la persona, que había hablado con ella, que el notario pudo llevar a cabo ciertos actos conducentes para asegurarse de que la persona tenía la capacidad legal correspondiente y por consiguiente esa evidencia demostró de que el notario
consignó correctamente de que la persona tenía la capacidad. No obstante, se toca todo lo de la fe pública notarial, porque si no hubiese el notario, o si el notario hubiese consignado que en efecto esta persona tenía capacidad cuando no la tenía, eso hubiese sido una violación a la fe pública notarial, porque estaría consignando un hecho falso en la escritura. De igual forma, tenemos el caso de Henry Rosado. Aquí fue un caso sí más fuerte en el sentido de las violaciones del notario, porque aquí el notario hizo un testamento y ese testamento se declaró nulo porque el notario no ejerció, ¿verdad? O no llevó a cabo los procedimientos correctos en el otorgamiento y autorización de ese testamento. Los que han tomado sucesiones, o los que la están tomando, los que la van a tomar, sépase que cuando se va a autorizar un testamento abierto, ese testamento abierto, si comparecen testigos, tiene que haber unidad de acto. Inclusive, lo vamos a aprender aquí en Derecho Notarial, que cuando cuando yo como notario estoy autorizando un instrumento público y es requerido que comparezca un testigo para que pueda observar el procedimiento, tendremos una clase para hablar sobre los testigos instrumentales, pues tiene que haber unidad de acto. Unidad de acto, ¿qué significa? Que desde que se hace todo el proceso del otorgamiento se tiene que hacer en unidad de acto. Que significa que tanto el notario como los otorgantes, como el testigo, todos tienen que estar en el proceso de lectura, en el proceso de aceptación, en el otorgamiento de las partes cuando firman el documento y en la autorización del notario, que es cuando él firma y estampa su sello y su rúbrica y su signo. Así que todo ese proceso, que lo vamos a estudiar en detalle cuando veamos el módulo sobre la preparación de una escritura pública, pues todo eso se tiene que hacer en unidad de acto. Lo que nos importa a nosotros aquí es lo siguiente. Este notario no cumplió con la unidad de acto y él dio fe en el testamento que sí lo había hecho. O sea, aquí tenemos un problema de fe pública notarial porque él consignó en el testamento de que se cumplió con la unidad de acto cuando de la evidencia que se desfiló en el tribunal se pudo demostrar que el testador no pudo estar a la hora que el notario dice que estuvo con él porque otra evidencia sustentó de que ese testador estaba en otro lugar, estaba en su casa. Así que se concluyó que el notario mintió. De igual forma, el notario aparece como que suscribió un affidavit, un testimonio, y la persona que supuestamente firmó ante él, pues también comparece al juicio y de la evidencia que ¿verdad? Surgió de que en efecto esa persona no firmó ante el notario. Vea también que la fe pública notarial, algo que estamos viendo aquí, se extiende también a lo que es los testimonios. Porque yo, como vimos al comienzo, yo como notario autorizo instrumentos públicos, pero también autentico lo que son los testimonios o lo que son los affidavit. Por tanto, si yo doy fe de que una persona firmó frente a mí, la persona no firmó, también estoy violentando la fe pública notarial porque estoy dando fe de un hecho que no ocurrió. Así que esos son los dos casos que vemos aquí para que vean instancias distintas sobre lo que es la doctrina de la fe pública notarial. Así que tiene ahí todos los casos para que los pueda repasar y pueda profundizar sobre el particular que ya hemos hablado suficiente. Con respecto al tema del notario latino y anglosajón, que lo introdujimos de forma, ¿verdad? Tocamos el tema someramente en uno de los temas anteriores. Estábamos indicando que nuestro notariado en Puerto Rico es de origen latino, versus que hay otro tipo de notariado que se conoce como el anglosajón. Lo que sucede aquí es lo siguiente: nosotros en Puerto Rico tenemos la autoridad como notario para autorizar instrumentos públicos y también para autenticar testimonio, que es el famoso affidavit. En Estados Unidos, el notario anglosajón lo único que hace es esa segunda parte, que es autenticar testimonio, hacer los affidavit. ¿Y qué ocurre? Pues que eso no... Vamos a aprender, ¿verdad?, que hay unas particularidades, pero la realidad es que usted no tiene que ser abogado para poder hacer eso, tanto así que en Estados Unidos los notarios no son abogados. Porque la función del notario anglosajón es mínima, muy pequeña comparado a lo que hace un notario de origen latino, como el notario de Puerto Rico. Así que vea que el anglosajón no es abogado y se limita al reconocimiento y autenticación de firmas,
como se hacen los affidavit, y el notario latino, que tiene las dos grandes funciones, que es un técnico de derecho y además un funcionario público. Entonces yo lo que les decía que hay casi 80, 90 países en el mundo que tienen un notariado de origen latino y se basa en este precepto de que este notario tiene que ser un conocedor y un técnico de lo que es el derecho en su jurisdicción. Ante esos casos, ante esta situación, estos casos que podemos observar relacionados al notariado son los siguientes. Este primer caso de Inre Colón de los años 90 es un caso que tiene que ver con aranceles. Haciendo paréntesis, nosotros los notarios, parte de nuestras funciones o deberes, lo vamos a ver más adelante, es cobrar los correspondientes aranceles para los instrumentos públicos. Los instrumentos públicos pagan unos impuestos que se pagan a través de los sellos y de los aranceles ¿verdad? Que son responsables de las partes pagar para que el negocio jurídico tenga eficacia jurídica. Entonces, ¿qué ocurre? Yo como notario tengo que la obligación de que eso se observe y de que se paguen los correspondientes sellos y aranceles de esa transacción. Entonces, pues esto es un caso en donde se le estaba identificando a un notario. Se hizo una inspección de la ODIN, hizo una inspección de sus protocolos e identificó que había unas deficiencias en arancel y además identificó un sinnúmero, ¿verdad?, de otras fallas en su protocolo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el notario indicaba que como él era del área sur de Puerto Rico, en el área sur de Puerto Rico las cosas eran distintas, que allá eran unas situaciones particulares con hipotecas, ¿verdad? Que cuando aprendamos a computar los sellos de las hipotecas, vamos a ver que los sellos y los aranceles de las hipotecas se computan de una forma particular. Pues él decía que esa forma particular no aplicaba en el área sur y por consiguiente pues no había cancelado esos sellos. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo del notario latino? Pues eso lo que tiene que ver es el tribunal hace un análisis completo de cuál es la función del notario latino y hace un análisis de todas las funciones que ya nosotros hemos aprendido. Su función pública, lo que es la fe pública notarial y dentro de ella de que estemos en cumplimiento con las leyes fiscales, nuestro deber de asesorar, la fe pública notarial sobre la fe que nosotros damos de los hechos como de el derecho, la autonomía e independencia, que la vamos a estudiar más adelante, y nuestra obligación de ilustrar y advertir. O sea, que hace un repaso de todas estas funciones que son inherentes al notariado latino. Recuérdense que nosotros, los notarios en Puerto Rico, somos abogados. Y la razón de que seamos abogados es porque podamos dar el asesoramiento correcto a los otorgantes en una escritura. Pero en particular para esta situación que estamos hablando es la siguiente, que yo como abogado debo conocer el derecho aplicable, incluyendo aquellas reglas que me aplican a mí como notario. Y nos dice el tribunal que el notario tenía un sinnúmero de faltas en su obra notarial, o sea, no fue responsable en la cancelación de sello y además, a ver si está por aquí, que me lo dice, te dice que cuando revisamos su protocolo hay un sinnúmero de errores. Dice, hubo errores desde simples hasta de tal magnitud que hicieron al instrumento público nulo. Que inclusive, aunque el notario finalmente los pudo corregir, me parece que está por aquí, dice que, ¿verdad?, que todas las fallas fueron corregidas, eso no exime al notario de su responsabilidad profesional. Esto no es así todo el tiempo, vamos a hacer una salvedad, no es que cada vez que consigan errores en tu protocolo te van a referir al tribunal, porque ¿sabe qué? Referirían a todo el mundo, porque todo el mundo sale con fallas. Lo que pasa es que hay fallas y hay fallas. O sea, usted puede cometer algún error en una escritura, pero hacer errores que la haga nula, eso no debería ocurrir. También usted puede cometer 2 o 3 errores, pero cometer 1000 o 2000 tampoco puede ocurrir, porque raya en la negligencia crasa, que es lo que nos están indicando aquí. ¿Qué nos están indicando? Que esta responsabilidad que nosotros tenemos de notario bajo el notariado latino hace que nuestro trabajo tienda o vaya dirigido a ser casi perfecto, en el sentido de que si usted hace todas las funciones que corresponden
de ver la voluntad de las partes, de estudiar el derecho, de advertirle cuáles son las consecuencias, por obligación ese instrumento público va a salir perfecto, o por lo menos va a cumplir grandemente con lo que se está, ¿verdad? Lo que las partes desean. Que a veces hay errores, sí, a veces hay errores, pero si usted hace todo el proceso, el número de errores va a ser el mismo, lo que nos quieren decir. Y lo que nos están diciendo aquí es que la persona no cumplió con lo que son los preceptos básicos del notariado latino al llevar una práctica notarial casi negligente, ¿verdad? En su haber. Entonces, el otro caso que tenemos, un caso que fue bastante público, porque es el caso de Igor González y sus capitulaciones matrimoniales. En este caso, ellos, Igor y quien fuera su esposa, ellos tenían el domicilio en Puerto Rico, fueron a Estados Unidos, allá suscribieron unas capitulaciones matrimoniales bajo las formalidades de los estados, que son muy distintas a las de Puerto Rico, y vinieron a Puerto Rico y cuando se fueron a divorciar, que eso fue un matrimonio sumamente corto, pues obviamente se levantó de que habían capitulaciones matrimoniales y entonces ella alegó de que no, de que esas capitulaciones matrimoniales pues no eran válidas en Puerto Rico porque no se habían consignado, no se había seguido con las formalidades requeridas para que ese negocio jurídico fuera eficaz en Puerto Rico. Y para eso le tengo que hacer un pequeño, ¿verdad? Tiene que ver este punto aquí en particular. Por eso es que esto se trae aquí por la importancia del notariado latino. Notariado latino, ¿qué es lo que dice? Que yo como notario también tengo que ser abogado y yo tengo que ser abogado porque eso es lo que se va a traer a la práctica notarial. Ese conocimiento que tú tienes como abogado, como un técnico en el derecho, como jurista, tú lo traes al notariado para que puedas determinar cuál es el curso correcto a seguir en los negocios jurídicos que traen ante ti. En este caso particular, que las partes querían hacer capitulaciones matrimoniales. Estas las capitulaciones matrimoniales en Puerto Rico tienen unas formalidades de forma. Y eso es de suma importancia que nosotros como notarios lo verifiquemos antes de hacer un documento para nosotros saber cuál es la forma que se dé. La forma es en este caso, la forma en que yo voy a llevar a cabo el otorgamiento y la autorización de ese documento. Por ejemplo, hay documentos cuya forma requiere un instrumento público. Algunos la forma requiere que sea un documento, puede ser un documento privado o de algún otro tipo de metodología. En este caso particular, las capitulaciones matrimoniales, el legislador ha entendido que la forma, hay un requisito de forma, que es que sean a través de instrumentos públicos. ¿Por qué? Porque a través de los instrumentos públicos, ya usted aprendió que cuando entra un notario, hay un procedimiento que se sigue y uno de los procedimientos más importantes que ya lo estudiamos previamente es el deber de ilustrar, de advertir y orientar. Y el legislador entendió que por la importancia que tienen las capitulaciones matrimoniales, por lo menos en antaño, en donde las capitulaciones había que hacerlas antes de casarse y que existía la inmutabilidad, o sea que no se podían cambiar nunca, cosa que bajo nuestro nuevo Estado de Derecho sí se puede hacer. Usted puede otorgar capitulaciones matrimoniales tanto antes como después de haberse casado y tiene una gran libertad, independientemente, ¿verdad? Si se puede hacer como antes o bajo las nuevas reglas que tenemos ahora. La realidad es que las capitulaciones matrimoniales siguen teniendo gran importancia en nuestra jurisdicción para las partes, que las partes entiendan cuáles son las consecuencias de ese acto y por consiguiente el legislador entendió de que las capitulaciones matrimoniales tienen que hacerse en instrumentos públicos porque el notario le tiene que advertir a las partes, los tiene que orientar, tenemos que ver cuál es la voluntad de ellos. En realidad tú quieres hacer capitulaciones matrimoniales, tú sabes cuál es el régimen el cual te estás metiendo aquí, tú quieres una combinación de sociedades de gananciales con total separación de bienes o tú quieres total separación de bienes o tú quieres cambiar ahora de capitulaciones a sociedades de bienes gananciales porque ahora podemos ir de un lado para otro, o sea, un sinnúmero de cosas y el legislador quiere que las partes conozcan el derecho y que se les dé el asesoramiento correcto. Así que lo que nos indica este caso fue que
nos incluye el notariado latino con lo de las capitulaciones, porque lo que nos están explicando aquí es que nuestro notariado de origen latino, esa es su característica principal, entre tantas cosas, de poder advertir, y eso era lo necesario. Por eso es que aquí en Puerto Rico se requiere que las capitulaciones sean por instrumento público, porque el técnico de derecho, que es el abogado, entra en el notario y asesora a las partes de cuáles son las consecuencias jurídicas de ese acto. Por eso, pues, estas capitulaciones no eran válidas en Puerto Rico, porque fueron hechas en otra jurisdicción sin las solemnidades requeridas como se requieren aquí en Puerto Rico. Entonces, finalmente tenemos lo que es la autonomía y la independencia. En el artículo 3 de la ley notarial establece que nosotros los notarios tenemos amplia libertad, amplia autonomía y amplia independencia. ¿Qué significa esto? Mire, la realidad es que nosotros los notarios tenemos gran libertad. Nosotros luego que tenemos nuestra licencia, pues nosotros estamos autorizados por el Estado a darle eficacia a pues todos los negocios jurídicos que ante nos, ¿verdad?, se nos traen y que nosotros autorizamos, principalmente aquellos que la forma requiere que se hagan a través de, ¿verdad?, que se otorguen a través de instrumentos públicos. Los notarios no tienen que pedir permiso a nadie, excepto en ciertos procedimientos de asuntos no contenciosos. Pues sí, tenemos que ir donde el fiscal o tenemos que hacer otros procedimientos, pero la gran mayoría de los instrumentos públicos que nosotros autorizamos, nosotros no tenemos que pedirle permiso a nadie. Simplemente nosotros hacemos el procedimiento que usted vio en el artículo 2, en la regla 2, hacemos todos esos procedimientos, redactamos el documento y lo autorizamos. Pues nosotros estamos dando fe, estamos cumpliendo con la ley. Así que, a grandes rasgos, nosotros somos un pequeño juez con respecto a ese negocio jurídico, tanto así que la jurisprudencia lo ha dicho. Nosotros somos los primeros calificadores del negocio jurídico, porque después de nosotros, el próximo que califica es el registrador, si es que va para el negocio jurídico, se me inscribe en el registro, y el último calificador es el tribunal, en caso, ¿verdad?, de que el documento tenga que ser revisado por el tribunal. Pero el primero somos nosotros los notarios, y la realidad es que la mayoría de los negocios jurídicos suscritos ante notarios que son válidos y eficaces, ¿sabe? Por excepción, aunque uno ve un montón de errores, la realidad es que por excepción los documentos notariales se invalidan o se anulan. La gran mayoría de ellos son eficaces. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Soy yo o es usted como notario el que tiene ese poder de poder llevar a cabo, esa autoridad de poder llevar a cabo ese negocio jurídico? Así que usted tiene amplia autonomía e independencia. Claro está. Me va a decir que Odín viene, ¿verdad? Y sus inspectores vienen cada número de años, pero hay cada número de años que vienen a revisar pues nuestra obra, y claro, ellos tienen el poder de autorizar o no aprobar, ¿verdad? Nuestros protocolos. Eso es otro tipo de situación, pero la realidad es que si usted es un buen notario y usted ejerce su autonomía e independencia con la debida diligencia, pues cuando venga el inspector no va a conseguir nada, o algo sencillo que usted puede corregir de forma rápida, y sigue teniendo su autonomía y su independencia. Claro está, tenemos jurisprudencia a tono para que usted vea también que esa autonomía no es total, no es absoluta. Nosotros siempre vamos a estar bajo la supervisión del Tribunal Supremo. Y hay ciertas cosas que si usted no las cumple, entonces el tribunal va a ejercer su jurisdicción sobre usted o sobre el notario. Por ejemplo, nosotros vamos a aprender aquí que los notarios tienen una responsabilidad de preparar mensualmente unos informes, ¿verdad? Se le conoce como los informes mensuales, para divulgarle a la Oficina de Inspección de Notaría cuáles han sido los instrumentos públicos y los testimonios que nosotros hemos autorizado mensualmente. Eso tiene un propósito que veremos en su día. Claro está, si usted no cumple con ese procedimiento administrativo, pues se va a tener esas consecuencias. Ve aquí que está notario dejó de rendir por varios meses en el 89 y en el 90 dichos informes, y el tribunal procedió a disciplinarla y a tocar el punto de que, aunque nosotros tenemos plena autonomía e independencia, nosotros estamos obligados a cumplir con la ley notarial, y el que no pueda cumplir con los procedimientos que se nos requieren a nosotros como notarios, dice el tribunal, debe abstenerse de practicar el notariado, y la suspendieron por 1 año. Así que, aunque usted tiene amplia libertad, tiene una amplia libertad para llevar a cabo las funciones que le tocan conforme a derecho,
y algunas que requieren y tienen unos términos, como es el caso de los índices mensuales. Así que hay ciertas limitaciones de esta gran autonomía que yo puedo tener como notario. Yo tengo que cumplir con unas reglas, las cuales tengo que cumplir para continuar siendo notario. Y también este es más reciente, del 18, y vemos todos los meses bajan este tipo de casos, no entiendo por qué, que son los requisitos para el programa de educación jurídica continua. Nosotros los abogados y los notarios tenemos que cumplir con un número de horas de educación continua cada 3 años, y el incumplimiento de la misma pues conlleva que te puedan desaforar, y ese es el caso que tenemos aquí. Pero mire, te traigo pues porque nos toca, ¿verdad? Nos explica lo que es la técnica, ¿verdad? Perdón, las reglas a cumplir sobre este particular. Pero mire, usted puede entrar al Tribunal Supremo y todos los meses hay un sinnúmero de abogados que son desaforados, suspendidos de forma permanente por no cumplir con su educación continua. Lo que voy es, podemos tener grande o amplia autonomía e independencia, pero si no cumplimos con la educación continua, pues vamos a perder la misma. Algo que vamos a ver también a través del semestre, relacionado a este punto, y se lo presento ahí al final de este caso, es que hay muchos casos en donde los notarios no contestan las querellas que hacen ante ellos, y el ODIN o el tribunal le envían órdenes a los notarios y simplemente los notarios no contestan. En ese caso, y lo vamos a ver a través del semestre, vamos a observar, eso es un incumplimiento al canon 9, a los efectos de que no estás cumpliendo con las órdenes del tribunal. Y muchos casos de ética, principalmente en el área de notaría, observamos que el desaforo no es tanto por lo que el notario no hizo, simplemente fue por lo que el notario no contestó al tribunal, y lo están desaforando o lo están suspendiendo de forma permanente, tanto de la abogacía como de la notaría, por no contestar las órdenes de ODIN o del tribunal. Así que hasta aquí hemos discutido lo que es este módulo relacionado con las funciones del notario. En algunos casos podría parecer un poco árido, ¿verdad? Porque son conceptos que estamos viendo de primera instancia, pero va a ver que a través del semestre los vamos a tocar a todos de una forma directa y los vamos a ir viendo, se van repitiendo en la jurisprudencia, claro, a situaciones más particulares, pero estos son los fundamentos de lo que es el notariado, que los tenemos que entender de forma correcta para poder seguir evolucionando en lo que es en saber cómo preparar instrumentos públicos y cómo autorizarlos.